Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. En esta ocasión, pues tenemos a dos ponentes que van a estar con nosotros en la sesión de remolinos de mesoescala en el Pacífico Nororiental Tropical. Les recordamos cómo es la dinámica de estos seminarios. Entonces vamos a tener estos dos ponentes. Cada uno de ellos va a hacer una intervención, pero previo a ello vamos a tener un breve resumen sobre los detalles que nosotros deberíamos de conocer para tener el contexto necesario para entender la charla del día de hoy. Todo esto dentro del ciclo de instrumentos de medición para el monitoreo de socioecosistemas marino-costeros del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Estamos transmitiendo a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y el día de hoy, como lo comenté, tenemos dos ponentes. Tenemos la presencia del doctor Miguel Ahumada Sempoal y también tenemos la presencia del doctor Cristóbal Reyes Hernández. Ellos son miembros del Instituto de Recursos de la Universidad del Mar en el campus de Puerto Ángel. Les recordamos a toda nuestra audiencia que para hacer preguntas a nuestros dos ponentes, pues pueden hacerlo a través del chat de Zoom y nosotros cuando terminen las presentaciones les haremos cada una de sus preguntas o sus comentarios. Y ya para comenzar con nuestro primer ponente, que es el doctor Miguel Ángel Ahumada Sempoal, pues voy a leer su semblanza. Él es oceanólogo egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y posteriormente realizó un doctorado en Ciencias del Mar por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, en España. Él es profesor investigador titular A de tiempo completo de la Universidad del Mar, o la UMAR, desde 1996, donde ha ocupado diferentes cargos académicos y también administrativos, como por ejemplo el ser el jefe de la División de Estudios de Posgrado en el periodo del 2018 al 2023. Sus áreas de interés son la oceanografía observacional y modelado numérico de interacciones océano-atmósfera y también el acoplamiento físico-biológico en ecosistemas marinos. Actualmente realiza investigaciones en circulación costera en el Golfo de Tehuantepec y en áreas adyacentes, así como de transportación larvaria y conectividad de especies asociadas a los arrecifes coralinos del Pacífico tropical nororiental. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, es miembro del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, el LANRESC, de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, REDESCLIM, de la Unión Geofísica Mexicana, la UGM, y de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos, o la SOMAC. Para nosotros es un gusto contar con nuestros dos ponentes y pues vamos a comenzar dándole la palabra, como lo dije, al doctor Miguel Ángel Ahumada Sempoal para que nos presente esta primera parte del ciclo de los seminarios. Adelante. Entonces vamos a Muchas empezar. gracias, Zené, por la presentación. Les doy la más cordial bienvenida a los que están con nosotros y espero que encuentren una charla agradable. Pues hemos titulado este trabajo o esta plática como Remolinos de Mesoescala en el Pacífico Nororiental Tropical. Este, Doctor, ¿nos puede para compartir pantalla, por favor? Porque todavía no está cargando. Mientras les recuerdo a todos que pueden compartir esta sesión, el enlace de Zoom de Facebook, perdón, para que nos vea ¿Listo? más gente. Listo, muchísimas gracias. Adelante. Ok. Ok. Una disculpa por esta omisión. Bueno, ahí está el título. Están viendo ahorita ustedes el título de la plática, Remolinos de Mesoescala en el Pacífico Nororiental Tropical. Y bueno, una parte de ella la voy a presentar yo y la otra parte la va a presentar el doctor Cristóbal. Nosotros somos integrantes del Cuerpo Académico Dinámica Océano, Atmósfera y Ecosistemas Marinos de la Universidad del Mar. Y este trabajo en particular, lo que yo voy a presentar es, digamos, de alguna forma parte de un proyecto que fue financiado por el CONACYT en la convocatoria Ciencias de Frontera 2022. Bueno.
El contenido de la plática, en lo que a mí respecta, pues voy a hablar, dar un contexto de lo que voy a decir, presentar los datos brevemente y entraré en materia directamente ya hablando de algunas características de los remolinos de esta región, ¿sale? Para finalmente, pues ofrecer algunas conclusiones que tenemos hasta ahora. Como decía, lo que yo voy a presentar en particular es parte de un artículo que estamos escribiendo, que hemos titulado de esta manera y que próximamente vamos a someter para su publicación. Y aquí están los coautores de ese trabajo, ¿no? Está Marco Larrañaga, Mauro Santiago García, Héctor Sepúlveda y por supuesto Cristóbal Reyes Hernández. Este, en cuanto al contexto, la pregunta sería, ¿por qué estudiar los remolinos de mesoescala? Pues una de las respuestas podría ser que los remolinos de mesoescala representan más del 50% de la energía cinética de los océanos del mundo, es decir, todavía ellos contribuyen con más energía cinética del océano que las corrientes medias, ¿no? Juegan un papel importante al configurar la circulación de los océanos. Vamos a ir hablando poco a poco de ello. También contribuyen a redistribuir el calor, influyendo en las condiciones atmosféricas y por lo tanto afectando patrones climáticos globales, locales y globales. En cuanto a la parte ecológica, pues es sabido que los remolinos tienen la capacidad de mover nutrientes desde el interior del océano hacia la zona eufótica, donde estos nutrientes pueden ser aprovechados por distintas formas de vida, incluyendo peces y principalmente el fitoplancton, ¿sí? Que pues al incrementar la disponibilidad de nutrientes, eh, se producen proliferaciones fitoplanctónicas que finalmente son fundamentales para la absorción del CO2 y la producción de oxígeno, además de que contribuyen o constituyen la base de la cadena alimenticia marina. Los remolinos de mesoescala más o menos se definen, son aquellos con escalas temporales de semanas a meses y en una escala espacial horizontal de decenas a cientos de kilómetros. En la vertical, más o menos, se menciona que pueden alcanzar los 200 metros de profundidad, algunos quizás más. En cuanto a los datos que estamos utilizando para este trabajo, eh, básicamente son el atlas, un atlas de trayectorias de remolinos que fue liberado en el 2022, la última versión desde el 2022, y que se basa esencialmente en altimetrías de satélites, que es o sea, la topografía dinámica absoluta, ¿sí? Aquí hay una figura en el lado derecho de la diapositiva donde se observan como unos pequeños círculos, los rojos, por ejemplo, del lado del Pacífico, pues son remolinos anticiclónicos, ¿no? Tienen una elevación, se puede observar una elevación local de la superficie del mar, ¿no? En el Caribe podemos ver un ciclón, un remolino ciclónico, y se ve que es un hundimiento, ¿no? Y los algoritmos que se utilizan para detectar estas estructuras precisamente buscan en la topografía dinámica, buscan este tipo de características para ir reconociendo que se trata de remolinos, ¿no? Aquí en la parte derecha superior están las referencias fundamentales para este atlas, donde se explica con detalle cómo se hace la detección de remolinos, ¿no? Este, en cuanto a los resultados, tengo aquí un panel o una figura con tres paneles. El panel superior está presentando la energía cinética promedio, que es la que está asociada a las corrientes, al flujo medio. En este caso podemos ver, no sé si están viendo la flecha que estoy indicando,
donde la parte que podemos ver con mayor energía cinética promedio corresponde a las latitudes por donde fluye el agua de la contracorriente norecuatorial, ¿no? Y si nos fijamos cerca de la costa, donde esta gira hacia el norte, la parte que gira hacia el norte, para formar el domo de Costa Rica y la corriente costera de Costa Rica, que luego vemos que como que se pierde un poco en su viaje hacia el norte, hacia el Golfo de Tehuantepec, donde se vuelve a intensificar y y se desvía hacia mar abierto, uniéndose con un flujo que viene desde el Tazón de Tehuantepec. Este flujo finalmente se dirige hacia mar abierto para alimentar a otra de las grandes corrientes zonales de esta región del océano, que es la corriente norecuatorial, ¿no? Y abajo en el panel del medio podemos ver un par de bandas de alta energía cinética EDI. Esta es la calculada a partir precisamente de las corrientes geostróficas asociadas a la topografía dinámica absoluta, ¿sí? Se calculan estas y podemos ver que hay este par de bandas eh, mm, con alta energía cinética EDI y que a lo largo del trabajo vamos a ver que están relacionadas con el viaje de los remolinos que se generan cerca de la costa principalmente. En el panel de abajo, en el panel C, tenemos las trayectorias precisamente de todos los remolinos que detectó este atlas, que son, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, son alrededor de 4.000 remolinos entre anticiclones y ciclones de 1993 al 2022. Y para efectos de este trabajo, el recuadro que es con línea café, representa para nosotros lo que estamos llamando el Pacífico nororiental tropical. Y dentro de ese recuadro grande, dentro del recuadro están dos pequeños cuadros. Uno corresponde a lo que hemos delimitado como el Golfo de Tehuantepec y el otro como el Golfo de Papagayo. Estamos analizando, y lo que voy a presentar aquí es un análisis de los remolinos que se generan dentro de estas áreas, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Entonces, pues, como vemos las trayectorias, pues tienden, en general los remolinos, sobre todo los anticiclones, tienden a desplazarse hacia el oeste, o sea, hacia mar abierto. Y estas, aunque no se aprecia del todo aquí, estas trayectorias coinciden con estas bandas de alta energía cinética EDI. En cuanto a la estadística, como les decía, este atlas con el algoritmo logró detectar alrededor de casi 4.000 remolinos. El 56% de ellos son remolinos ciclónicos, que está representado por la barra azul. La barra azul en todos estos paneles corresponde a los remolinos ciclónicos y la barra anaranjada a los remolinos anticiclónicos. Entonces, el 56% de los remolinos identificados por el Atlas o por el algoritmo usado para constituir el Atlas corresponde a remolinos ciclónicos. Ahorita me voy a enfocar primero rápidamente a la parte regional y luego voy a hablar del Golfo de Tehuantepec y el Golfo de Papagayo. En el panel B, del lado derecho, y también en la parte superior, tenemos el tiempo de vida de los remolinos y podemos ver que en general los remolinos anticiclónicos tienden a vivir periodos de tiempo más largos, o sea, son más longevos, tienden a ser más longevos que los remolinos ciclónicos. Aquí la barra, el punto representa el valor medio y luego la barra, la desviación estándar, la barra vertical y la barra horizontal, la mediana. Entonces, para ubicarnos en términos estadísticos, por ejemplo, mientras que tenemos estos
eh, la mediana, al estar debajo de la media, nos indica que la distribución de valores del tiempo de vida tiende a valores altos, ¿no? Ok. En cuanto a la velocidad de propagación, es una velocidad relativamente parecida, de alrededor de 10 kilómetros por día. Sin embargo, otra vez vemos, si nos vamos al panel D, vemos, tenemos el desplazamiento y vemos que los remolinos anticiclónicos tienden a desplazarse más que los ciclónicos. Es algo que vamos a analizar también más adelante. En cuanto al diámetro, no hay tampoco una gran diferencia en cuanto al diámetro entre unos remolinos y otros, ¿sí? No, no cuando se compara así a nivel regional, ¿ok? Este, en cuanto a amplitud, hay una ligera diferencia, pero tampoco no es tan grande. Tenemos la velocidad de rotación igual, o sea, las características más o menos son relativamente parecidas entre anticiclones y ciclones. La diferencia fundamental se puede observar en el tiempo de vida y en el desplazamiento, básicamente. Ujú. En cuanto a los remolinos que son generados en el Golfo de Tehuantepec, que son las barras del medio, y el Golfo de Papagayo, que son las barras del extremo derecho, podemos ver que aquí se ve más reflejada la diferencia entre anticiclones y ciclones. El tiempo de vida de los anticiclones es relativamente mayor que la de los ciclones en ambos golfos, o sea, tanto los anticiclones generados en el Golfo de Tehuantepec como en Papagayo tienden a ser mucho más longevos que los ciclones. Y enfocándonos en el desplazamiento, podemos ver que las barras pues marcan claramente una diferencia importante en los desplazamientos de los dos tipos de remolinos, ¿no? Los remolinos anticiclónicos, tanto de Tehuantepec como de Papagayo, tienden a desplazarse a largas distancias. Ujú. Bueno, nos dimos a la tarea de analizar el diámetro y la energía cinética, cómo es la energía cinética en función del diámetro. Y vemos que en el panel superior tenemos los remolinos anticiclónicos, están todos para la región del Pacífico tropical nororiental. En el medio está la del Golfo de Tehuantepec y en el extremo derecho la del Golfo de Papagayo. Arriba los anticiclones y abajo tenemos los ciclones. Aquí, en la barra, el color nos indica el número de eddies. Aquí es el número de posiciones, o sea, como son datos diarios, es qué condición tenía el remolino cada día, ¿no? Y por eso se ve una nube densa de observaciones. Este, entonces, eh, pero si comparamos, podemos ver que remolinos que tienen diámetros menores de 150 kilómetros tienden a tener energías menores de 0,05 metros cuadrados por segundo al cuadrado, mientras que remolinos entre 150 y 450 kilómetros, pues tienen energías por arriba del 0,1 metro cuadrado por segundo al cuadrado, y estos remolinos alrededor de 350 kilómetros por ahí más o menos, alcanzan las energías cinéticas más altas. Y si comparamos si vemos el panel B, si vemos el panel B, que es el del medio, que representa los remolinos del Golfo de Tehuantepec, los anticiclones del Golfo de Tehuantepec, y el C de Papagayo, vemos que los remolinos más grandes y más energéticos, pues están relacionados con estos, ¿no? Con los anticiclones. Y vamos ahora a la parte ciclónica, que son los paneles de abajo, y vemos, se refleja aquí que en general los ciclones pues tienen una energía menor, relativamente menor que los anticiclones, ¿no? Y, por ejemplo, algo no mencioné aquí, aquí podemos llegar a ver remolinos anticiclónicos hasta de 600 kilómetros de diámetro, mientras que
los remolinos ciclónicos eh, excepcionalmente pueden llegar a alcanzar los 500 kilómetros. O sea, la mayoría de las observaciones indican que tienen diámetros menores de 300 kilómetros, ¿no? Ujú. Este, Al lado derecho estamos representando el tiempo de vida con el desplazamiento y no es gran sorpresa ver esta relación, ¿no? Es casi una relación lineal en la que a medida que aumenta el periodo de vida del remolino, pues tiene la capacidad de desplazarse distancias mucho más largas. Es una tendencia, ¿no? Sin embargo, me gustaría resaltar de esta figura otra vez, tenemos en esta que estoy señalando, el panel A, que corresponde al Pacífico Nororiental Tropical. este, Podemos ver que hay remolinos que pueden inclusive llegar hasta los casi 600 días de vida y superar los 4.000 kilómetros de distancia. O sea, desde su zona de generación, desplazarse 4.000 kilómetros. Normalmente lo hacen hacia el oeste, los remolinos anticiclónicos, hacia mar abierto, así que podemos imaginarnos las distancias que recorren dentro del Pacífico, ¿no? Y resaltar una cosa que hasta donde yo tengo conocimiento no se ha mencionado, que si vemos los paneles B y C, vamos a darnos cuenta de que tenemos remolinos anticiclónicos de papagayo que pueden llegar a vivir tanto como los remolinos de Tehuantepec, los remolinos anticiclónicos de Tehuantepec, y pueden también desplazarse grandes distancias. Esto no se ha resaltado hasta donde yo sé en trabajos previos. Sí, normalmente se habla de que los remolinos anticiclónicos de papagayo no avanzan, no se desplazan grandes distancias. ¿Sale? En cuanto a los ciclones, pues los ciclones normalmente sus desplazamientos son relativamente modestos para eh, también su tiempo de vida, pocos superan los 200 días y normalmente sus desplazamientos no van más allá de los 1.000 kilómetros normalmente, ¿sale? Entonces, tienen un desplazamiento más limitado y normalmente digamos, su efecto está más en la zona costera, ¿no? Mientras que los anticiclones, pues, eh, pueden transportar propiedades hacia mar abierto por grandes distancias, ¿no? En cuanto a la evolución temporal de los remolinos, aquí en la barra de abajo, en los paneles de abajo, en los paneles del lado izquierdo, tenemos los remolinos anticiclónicos, y vemos cómo el diámetro evoluciona con el tiempo. Está normalizada la vida para que nos dé un valor de uno, se normalizó. Y podemos ver que los remolinos eh, pues tienen el diámetro de los anticiclones va creciendo conforme transcurre el tiempo, alcanzando un máximo. Si vemos la línea negra es la que corresponde a los de estos remolinos anticiclónicos del Pacífico tropical nororiental. Y arriba, en los paneles de arriba, están unos rectángulos que nos indican el diámetro promedio. El panel A nos indica el diámetro promedio, que son más o menos alrededor de 100 kilómetros. Ese es el diámetro promedio en el Pacífico tropical nororiental de los remolinos anticiclónicos. Pero ese diámetro obviamente va creciendo con el tiempo hasta duplicarse, se duplica, ¿sí? Pero lo que es interesante aquí es ver la línea verde que representa a los remolinos de Tehuantepec, la línea verde gruesa, y la línea amarilla gruesa representa a los de Papagayo, y vemos que los de Papagayo eh,
crecen un poco más que el promedio del Pacífico tropical nororiental, pero los anticiclones del Golfo de Tehuantepec pueden triplicar o cuadruplicar su tamaño, ¿no? A lo largo de su vida. Eh, en todos los casos, en los tres casos, el máximo diámetro se alcanza más o menos hacia la mitad de su vida, ¿ok? Eh, eh, Abajo, abajo tenemos la velocidad de rotación como un proxy, digamos, de la energía cinética. Y si vemos otra vez la línea negra, vemos que en general los remolinos del Pacífico Nororiental tienden a alcanzar un máximo en las primeras etapas de su vida, es decir, antes de la mitad de su vida alcanzan la máxima velocidad de rotación, o sea, la máxima energía cinética, ¿no? Y luego ya empiezan a decaer. Lo mismo pasa, esa tendencia, aunque vemos otra vez que los remolinos anticiclónicos de Tehuantepec eh, triplican la velocidad de rotación original, inicial, y el máximo se alcanza también en la primera parte de su vida y luego decae. Y algo interesante de ver aquí es, si ven la línea gruesa amarilla, vemos que los remolinos anticiclones de Papagayo, anticiclónicos de Papagayo, no alcanzan, o sea, su máximo lo alcanzan hacia la mitad de su vida, no antes, o sea, como que su máxima energía, la energía cinética o su máxima velocidad de rotación, la alcanzan hacia la mitad de su vida. O sea, como desfase. Algo que pensamos nosotros es que esto puede deberse a que los anticiclones de Papagayo, como ya se ha mencionado en trabajos previos, pues son influenciados por eventos sucesivos de nortes y alcanzan su máxima energía en la primera etapa, en las primeras etapas de su vida. En cambio, los de Papagayo no, lo alcanzan después. Tenemos nuestras hipótesis de qué podría estar pasando ahí, cuál podría ser la diferencia, y eso es lo que estamos ahorita trabajando y que va a ser parte de este artículo con el que vamos a cerrar esta parte del artículo. Pensamos que tiene que ver el efecto de los vientos sobre los remolinos, una vez que son formados y que se empiezan a mover, y el efecto de los vientos de eventos sucesivos de nortes o papagayos sobre ellos, ¿no? En cuanto a los ciclones, pues no hay gran cosa que destacar. Es muy monótono su crecimiento. Si lo ven en los paneles derechos F y H, pues crecen, pues, a lo máximo duplican su tamaño original y se mantienen prácticamente constante hasta la última etapa de su vida donde decaen. Este comportamiento es muy parecido tanto en el diámetro como en la velocidad de rotación. En cuanto a la contribución de los remolinos a la variabilidad de mesoescala, aquí separamos, estamos usando la energía cinética eddy como un proxy, y lo que estamos haciendo es separar la contribución de los anticiclones y los ciclones. Y otra vez el análisis es, en el panel A tenemos la contribución de todos los remolinos en el panel de los remolinos del Golfo de Tehuantepec, en la columna, viendo en la columna hacia abajo, en la primera columna hacia abajo, y en el panel G, los de Papagayo. Y vemos que pues la contribución, si vemos los colores de la barra, vemos la contribución, anda entre los remolinos de mesoescala, contribuyen con el 60-70% de la energía cinética eddy en el Pacífico tropical nororiental, o sea que son una fuente importante de variabilidad de mesoescala. Hay otras estructuras como frentes, meandros, etcétera, que también contribuyen a la energía cinética, a la variabilidad de mesoescala, pero los eddies son la principal fuente según estos resultados de variabilidad de mesoescala. Y los anticiclones en particular, ¿no? Si vemos los anticiclones, por ejemplo, los generados pues, considerando todos los anticiclones del Pacífico nororiental tropical, vemos
pues la contribución que anda alrededor del 50% y se delinean más o menos las bandas que originalmente estaba yo resaltando en la energía cinética Eddy en uno de los primeros paneles de las primeras diapositivas que presenté. Ujú. Y luego la contribución de los ciclones, que es bastante limitada, muy cerca de la costa y que no, a lo mucho anda entre el 10 y 20%, no más allá, ¿sale? Entonces, y abajo, en los paneles del medio, tenemos los anticiclones del Golfo de Tehuantepec. En este panel que estoy señalando es el E, y vean cómo se representa bien esa banda que he estado insistiendo de, de alta variabilidad de mesoescala, ¿no? Y también se puede observar para los de estos remolinos de anticiclones anticiclónicos de Papagayo, y que si lo comparamos con el panel D y G, pues ellos son realmente los que están contribuyendo con mayor energía a la energía cinética Eddy del Pacífico Oriental Tropical, mientras que los remolinos ciclónicos, su contribución se limita más a la zona costera. Lo podemos ver en el panel F ¿ok? Conclusiones. Estas son unas conclusiones preliminares. En general, los remolinos anticiclónicos, como he insistido, tienden a ser más grandes, diámetros mayores a 200 kilómetros, más energéticos, una energía superior a 4 por 10 a la menos 2 metros por segundo cuadrado, más longevos, tienen vidas superiores a los 200 días, y a recorrer distancias más largas, pues pueden llegar a recorrer distancias superiores a los 4.000 kilómetros que los remolinos ciclónicos. Los remolinos anticiclónicos de Tehuantepec y Papagayo tienden a ser los más grandes, más longevos y a recorrer las distancias más largas en el Pacífico Oriental Tropical. Algo importante, los remolinos anticiclónicos de Papagayo pueden ser igual de longevos y recorrer distancias tan largas como los remolinos anticiclónicos de Tehuantepec, algo que, insisto, no he visto que hayan dicho en trabajos previos. Los remolinos anticiclónicos del Golfo de Tehuantepec alcanzan su máxima velocidad de rotación al principio de su vida, mientras que los remolinos anticiclónicos del Golfo de Papagayo alcanzan su máxima velocidad de rotación hacia la mitad de su vida. Hay una diferencia que hay que profundizar en entender por qué son esas diferencias. Los remolinos de mesoescala del Pacífico Oriental Tropical son una fuente importante de variabilidad de mesoescala regional, contribuyendo hasta en un 60-70% de la energía cinética Eddy. Y para terminar, la mayor contribución de los remolinos anticiclónicos a la energía cinética Eddy regional, alrededor del 50%, se extiende desde la costa hacia el océano abierto en una banda latitudinal entre 8 y 15 grados norte, mientras que la contribución de los remolinos ciclónicos a la energía cinética Eddy regional básicamente es cerca de la costa. Con esto, presento los agradecimientos, les agradezco y le paso el control a Deneb. Muchísimas gracias, doctor, por esta charla, esta primera parte. Entonces vamos a ir a la segunda y para ello te pido que por favor nos dejes de compartir pantalla para ir con nuestro segundo ponente. Entonces, doctor Cristóbal, si puede empezar a compartir pantalla y en lo que eso pasa, les recordamos que estamos transmitiendo en la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y pueden dejar sus comentarios y dudas en el chat. Voy a leer la semblanza del doctor Cristóbal. Él es Cristóbal Reyes Hernández. Él es profesor investigador de la Universidad del Mar en México. Obtuvo la licenciatura en Oceanología Física en la Universidad de Colima, su maestría en Ciencias en el CICESE en Baja California y finalmente su doctorado en el Centro de Oceanografía Física Costera de la Universidad de Old Dominion en Virginia, Estados Unidos.
Se unió a la UMAR en el 2022. Su interés primordial es la oceanografía física, pero ha participado también en trabajos relacionados al transporte de larvas de coral, influencia de factores físicos en la reproducción de calamar y calidad del agua, entre otros. Él ha sido líder o colaborador en diferentes proyectos de investigación. En el 2010 inició el primer programa de observaciones a largo plazo en la costa del Golfo de Tehuantepec. De 2017 a 2020 participó en el proyecto para la identificación de sitios con potencial de generación de energía eléctrica, CIMEI Océano, y actualmente es líder del proyecto Una aproximación a la variabilidad estacional de las masas de agua superficiales y centrales del Golfo de Tehuantepec, y colaborador del proyecto Porque el vórtice ciclónico del dipolo de mesoescala del Golfo de Tehuantepec es débil o ausente en comparación con su par anticiclónico. Y estaríamos pasando a la segunda parte de este seminario. Muchas gracias, doctor Cristóbal, bienvenido y puede empezar cuando guste. Gracias, Danet. Buenas tardes a todos. Entonces, dentro del contexto de lo que el doctor Miguel Ahumada acaba de presentar, yo voy a hablar sobre remolinos de mesoescala, interactuando con el viento y como consecuencia de ello la variabilidad que producen en la concentración de la clorofila A, que se ha medido a través de satélite en el margen occidental del Golfo de Tehuantepec. Esta figura que estamos viendo acá nos está dando una idea más o menos de cómo podríamos esperar observar en términos de la clorofila, la presencia de un remolino en este caso. PA está hablando de Puerto Ángel, SC está hablando de Salina Cruz y aquí tenemos una imagen que nos está mostrando por la forma en la que se está elongando esta figura la presencia de un anticiclón. Pero ya, me voy a la siguiente parte. Ups. Muy bien. La motivación de esta plática está basada fundamentalmente en que se considera que en el Golfo de Tehuantepec, durante las condiciones de viento norte, se genera una gran cantidad de clorofila, altas concentraciones de clorofila. Y bueno, en un primer trabajo que hemos elaborado y que ya está publicado, encontramos que mientras efectivamente ocurre que durante los vientos norte se genera una gran cantidad de clorofila, en este caso estos dos mapas de acá me están mostrando la presencia de clorofila. En color rojo estaríamos observando las concentraciones más altas. Todavía no me quiero meter en ese aspecto de los valores, simplemente quédense con la idea de que los valores rojos están representándome aquí a las partes más altas de concentración. Y bueno, en esta fecha del 16 de enero del 2012, entonces se presentó un evento del norte que genera entonces una presencia de clorofila en altas concentraciones. La forma en la que funciona aquí el viento es generar mezcla en la parte cercana a la costa y esa mezcla es favorable para la presencia de la clorofila. También se generan altas clorofilas, podría pensar en este punto que estoy acá, espero que todo el mundo lo esté viendo en el punto más externo, y ahí lo que está sucediendo no es otra cosa más que bombeo de Ekman, que hace que se eleva la termoclina entonces es fácilmente erosionada por la velocidad que lleva la capa superficial, provocando olas que rompen y entonces favorecen a la formación de la clorofila ahí. O bien se puede presentar que la surgencia de la temperatura o de las líneas de temperatura lleguen completamente hacia la superficie y existe ahí el acarreo de nutrientes en esa parte. Entonces, esta fecha de enero 2016 la podríamos asociar con la parte que tengo aquí sobre el panel de vientos, de astillas de viento, que me están indicando de dónde proviene el viento. Y más o menos aquí alrededor del día 15 de enero, estamos observando que aquí sobre Salina Cruz está soplando un viento intenso del norte, en esta parte de acá. Después de algunos días, ese viento deja de soplar o cambia de dirección, se vuelve débil o cambia de dirección, y es la parte que está señalada aquí con esta barra oscura. Bueno,
Una vez que ese viento deja de ser intenso, en Puerto Ángel, en la parte de Puerto Ángel, me paso ahora al panel del lado izquierdo, alrededor del día 23 de enero, que es la parte que tengo debilitada en Salina Cruz, vemos que el viento se intensifica, y este viento intensificado proviene del oeste. Debo aclarar acá, noten que aquí mi viento ha sido rotado para poder resaltar esas máximas en la magnitud del viento. En esta parte de acá, la flecha vertical me está indicando que el norte está justamente hacia arriba, y aquí el norte está inclinado, ¿sí? Entonces, en correspondencia con esa intensificación del viento, observamos que ahora la imagen del 23 de enero me está mostrando que la clorofila en colores rojos, las concentraciones altas de clorofila, se están formando sobre el margen occidental del Golfo de Tehuantepec y además más allá al oeste, sobre esta parte de acá. Ese es el tipo de proceso que en realidad hemos venido trabajando durante algunos ya años, y bastaría decir aquí que generalmente en la literatura científica se le da tanta atención a los vientos del norte, y estos ocurren tan cercanamente en espacio y en tiempo con respecto a lo que está ocurriendo en la parte occidental, que generalmente se asigna el crédito de estos momentos de alta concentración de clorofila exclusivamente al viento del norte. Y bueno, nosotros vamos a ver que bueno, aquí está puesto que esto no tan solo es así, sino que tenemos una influencia del viento del oeste, pero ahora vamos a pensarlo en términos de la influencia de la presencia de remolinos. Bueno, entonces, como parte de la motivación que tenemos en el trabajo anterior que se publicó, tuvimos oportunidad de verificar que en términos de la estabilidad de la columna de agua dada a través del número de Richardson, el cual mide, este es el número de Richardson, el cual mide en el numerador está midiendo la diferencia de densidades entre la capa superior y la capa inferior. Dividido es todo esto entre la velocidad superficial relativa con respecto a la capa inferior. Nos dice que cuando los valores altos del número de Richardson son los que están dominando, entonces tenemos una estratificación, perdón, preponderantemente. Y cuando son bajos estos resultados, entonces tenemos las condiciones de mezcla. Y esto es perfectamente coincidente con lo que hemos observado y que voy a mostrar ahorita enseguida. Esto, insisto, fue parte de un trabajo anterior que ya ha sido publicado. Entonces, para el trabajo que voy a presentar, o de los resultados que estoy hablando, están basados en un anclaje que se realizó en La Boquilla, esta región de aquí, que espero que se esté viendo, está señalada aquí con rojo, La Boquilla, y abreviado con LB, que está en el margen, prácticamente en la punta de un cabo, del cabo que estaría formando a la separación del Golfo de Tehuantepec con la costa occidental mexicana, esta parte de aquí. Y en esa parte entonces tuvimos nuestro anclaje, en este caso lo tuvimos por 3 meses, del 16 de diciembre del 2011 al 23 de marzo del 2012. En ese anclaje lo que hicimos fue medir temperatura y velocidad del agua a cada 30 minutos. La temperatura la medimos a 5 metros y a 24 metros de profundidad. El perfil de velocidad lo medimos a lo largo de toda la columna de agua y a espaciamientos de 2 metros. Entonces, con esto fuimos capaces de formar series de tiempo que combinamos con información de satélite para obtener los resultados que estoy presentando. Bueno, vale la pena, antes de meterme más en detalle, decir entonces que voy a hablar de estratificación y de que se está definiendo la estratificación como la diferencia de temperatura que existe entre la profundidad de 5 metros y la profundidad de 24 metros, a las cuales estoy llamando TW5 y TW24 respectivamente. También vale la pena pensar que en términos del flujo de calor a través de la superficie, el Golfo de Tehuantepec
gana calor a través de la superficie del año. Entonces podemos pensar que los eventos que nosotros viéramos de descenso de temperatura del agua, cuando se presentan también los máximos de clorofila, van a estar sujetos más bien a un intercambio turbulento entre la superficie y la subsuperficie. Vale la pena también aquí aclarar que cuando hablo de intercambios turbulentos, entonces esto quiere decir que el intercambio de propiedades está ocurriendo tanto desde la capa inferior hacia la capa superior como de la capa superior a la capa inferior. Este es un proceso distinto al del abordamiento. Y el abordamiento podría yo pensar que podría formar parte de procesos de surgencia, puede formar parte de los procesos de surgencia, en donde solamente hay un avance desde la capa inferior hacia la capa superior. Perdón, un intercambio de la capa inferior hacia la capa superior, pero no de la capa superior hacia la capa inferior. Bueno, entonces, también es importante decir que estamos identificando la estratificación cuando la temperatura a 5 metros de profundidad aumenta y la temperatura a 24 metros de profundidad disminuye. O bien cuando ambas temperaturas descienden, pero la temperatura a 5 metros lo hace a una razón más lenta. Aquí podemos simplemente pensar, cuando está ocurriendo esta estratificación, que simplemente se están haciendo cada vez más distintas las propiedades tanto de superficie como de el fondo, o de 24 metros. Por otro lado, vamos a tener mezcla cuando la temperatura a 5 metros de profundidad disminuya y la temperatura a 24 metros de profundidad aumente, como resultado de esta mezcla. Simple y sencillamente, la temperatura a 5 metros adquiere características de la temperatura a 24 metros y la temperatura a 24 metros adquiere características de la temperatura a 5 metros de profundidad. Bueno, podemos pensar entonces que podría ocurrir surgencia fundamentalmente y mezcla cuando ambas, la temperatura a 5 metros y a 24 metros disminuyan, ambas disminuyan, o bien cuando la temperatura a 5 metros disminuya y la temperatura a 24 metros no cambie. Podemos pensar de esto que simple y sencillamente, si hay surgencia, las características del fondo se están yendo hacia la superficie. Si hubiera un poco de mezcla, entonces podríamos quizá observar algunos cambios en TW24, pero esencialmente deberíamos esperar que TW24 o la temperatura a 24 metros de profundidad no cambie. Aunque no lo voy a mencionar mucho, pero podríamos decir que estamos determinando que habría una estratificación fuerte cuando la diferencia de temperatura en la columna de agua o entre estas dos capas sea alrededor de 4 grados centígrados. Y por otro lado, que vamos a declarar que existe mezcla total cuando el contraste de temperatura entre estas dos profundidades sea menor o igual a 1.3 grados centígrados. Aquí vale la pena aclarar que puede parecer esto un valor un poquito alto, pero estamos comparando promedios diarios y datos que entonces los medidos en la boquilla, que han sido suavizados a 25, con un promedio de 25 horas. Entonces, eso incrementa, digamos, las diferencias que podríamos estar esperando. En el trabajo previo del cual se ha estado hablando, la diferencia de temperatura es la mitad de esto, es de 0.7 grados centígrados para declararlo como mezcla total. Muy bien. Bueno, entonces, lo que nos hicimos la tarea de hacer es formar series de tiempo del esfuerzo del viento que se midió en la Universidad del Mar, de la temperatura que se midió a 5 y a 24 metros, de la velocidad del agua, pero también de valores de clorofila cercanos a la boquilla. De hecho, para tomar el valor o formar la serie de tiempo de la boquilla, lo que se hizo fue, primero que nada, promediar sobre los 4 puntos vecinos inmediatos a la boquilla y formar entonces la serie de tiempo. Estas figuras que están viendo aquí, entonces me están mostrando en el panel inferior me está mostrando la concentración de clorofila y en el panel superior me está mostrando el esfuerzo del viento, pero del viento que proviene del oeste. Lo que podemos destacar acá es que en promedio la clorofila, en promedio para todo el periodo de observación, fue de alrededor de 2.3 miligramos por metro cúbico. Y dentro de eso, entonces, hubo 5 eventos en los cuales la concentración de clorofila fue superior a ese promedio.
A eso le voy a llamar entonces eventos de concentración o de alta concentración de clorofila. Tenemos entonces 5 eventos. Uno aquí apenas resaltado, otro apenas resaltado, luego viene este y luego enseguida este último. Esos son mis 5 eventos. Y podemos ver que cada uno de estos eventos en donde la concentración de clorofila fue alta, ocurrieron vientos cuyo esfuerzo o el esfuerzo del viento fue superior a 0.02 newtons por metro cuadrado. Comparativamente con lo que ocurre en el Golfo de Tehuantepec, el esfuerzo del viento es considerablemente pequeño. Las velocidades del viento oeste comparadas con las velocidades del viento norte son aproximadamente 5 veces menores a las del viento norte en el Golfo de Tehuantepec. Consecuentemente, su esfuerzo del viento también es considerablemente menor. Sin embargo, a pesar de tener un valor tan bajo, aquí hay una evidencia de que la forma en la que el viento del oeste está soplando está teniendo una influencia sobre la concentración de clorofila. Entonces, tenemos estos 5 casos. Y bueno, entre los resultados que tenemos, podemos decir que la estratificación no varía, no solo en función del viento, sino también del tránsito de remolinos de mesoescala. Y como lo voy a explicar ahora. Y también podría decir que cuando ocurre mezcla, cuando la estratificación desciende a valores que están por abajo de mi umbral 1.3 grados centígrados, existe movimiento ascendente del agua. Muy bien, entonces en el panel que tenemos aquí en la parte superior, estoy mostrando en color rojo la variabilidad de la diferencia de temperatura entre los 5 y los 24 metros. Valores altos de esta línea roja me estarán representando entonces valores de estratificación altos. Valores bajos, aquí está mi umbral de 1.3 grados centígrados. Los consideré yo que están produciendo entonces ya mezcla completa. En línea azul, aquí, estoy mostrando a la topografía dinámica absoluta que se obtiene de promediar también alrededor de los cuatro puntos que están rodeando a la boquilla para formar una serie de tiempo, y me están mostrando entonces valores bajos en el nivel de la superficie del mar, valores altos, valores bajos y valores altos nuevamente. Como ya lo explicaba Miguel hace rato en la plática anterior, los valores altos los podemos asociar a la presencia de anticiclones y los valores bajos a la presencia de ciclones. En el panel inferior tengo al perfil de velocidad del agua, pero solamente a la componente vertical. En color rojo, el movimiento que es del fondo hacia la superficie, y en colores verde y azul, los movimientos que son hacia abajo de la superficie hacia el fondo. Podemos ver relativamente fácil que cuando se presentan entonces estos procesos donde se produce la mezcla completa, tenemos ascensos de agua. Distintas características quizá en algunos de ellos, pero fundamentalmente tenemos entonces ascensos de agua asociados a este tipo de condiciones. Bueno, finalmente, en estos círculos verdes que tengo acá, me están señalando, o quiero señalar con ustedes, que estos son los casos que voy a presentar. Uno que está relacionado alrededor del 10 de enero, el otro que está relacionado alrededor del 21 de enero, y otro que está ocurriendo el 3 de marzo. Es decir, todos ellos cuando se presentaron valores altos de clorofila. Muy bien. Vale la pena entonces decir aquí que durante el periodo de observación tuvimos el tránsito de 2 anticiclones y 2 ciclones por la vecindad de la boquilla, de mi punto. Estas gráficas acá, estos 4 paneles que tengo acá, me están mostrando entonces la topografía dinámica que se obtiene o que obtuvimos a partir de los datos de Copérnicus. Y cada una de estas fechas, el 22 de diciembre de 2011, está identificado aquí en la serie de tiempo de la topografía dinámica, indicándome aquí cómo estaba el nivel del mar de acuerdo a los datos de topografía dinámica absoluta. Nuevamente, entonces aquí tenemos a
la presencia de un ciclón, aquí de un anticiclón, ciclón, anticiclón. Y lo podemos relacionar entonces con la forma en la que las corrientes geostróficas que también nos provee Copernicus están presentándose en la cercanía de la boquilla. Podemos pensar que cuando están ocurriendo vientos del norte, generalmente este viento del norte lo que hace es forzar entonces el agua dentro del Golfo de Tehuantepec hacia la parte externa, y sobre el lado derecho de la dirección de la corriente de chorro se forma un movimiento anticiclónico, o se puede formar un movimiento anticiclónico que podríamos ver reflejado en la parte que estamos observando aquí. El día 22 de diciembre, entonces, teníamos aquí fundamentalmente el dominio todavía de una circulación ciclónica. En la parte del 5 de enero, esta parte de acá, tendríamos ya el dominio de una circulación anticiclónica. Posteriormente, aquí, el 26 de enero, tendríamos nuevamente el dominio de una circulación ciclónica, y luego una ciclónica y luego una anticiclónica. Aquí me gustaría destacar un aspecto importante. En esta gráfica de acá, la primera gráfica, lo que observamos es que las corrientes geostróficas que están asociadas a esto son prácticamente paralelas a la costa, y en esa situación, digamos que el descenso del nivel del mar, como lo podemos observar en la serie de tiempo, ocurre relativamente rápido. En esta última gráfica, en el panel que corresponde al 5 de marzo, esto que tengo acá, las corrientes geostróficas están yendo hacia la costa y están contribuyendo a mantener la elevación del agua por un periodo un poquito más largo que el que tuvimos en la presencia del primer ciclón. Eso puede tener consecuencias importantes en la estructura que se da para la termoclina, mientras que en el primer caso podríamos quizá esperar que la termoclina estuviera más somera. En el segundo caso podríamos esperar que la termoclina estuviera más profunda. ¿Cómo está actuando el viento en función de esto? Es algo importante que decir. Algo más que me gustaría agregar acá es que cuando el viento norte deja de soplar, generalmente los anticiclones tienden a alejarse del cabo que está separando el Golfo de Tehuantepec de la costa oeste. Pero una intensificación del viento norte puede introducir o puede acelerar al anticiclón. Y entonces, en lugar de alejarse hacia el suroeste, como es lo que podríamos esperar, el anticiclón se vuelve hacia la costa, se acerca hacia la costa. Hagan de cuenta que esta forma de estar soplando el viento simple y sencillamente lo está haciendo girar cada vez más y más y más rápido, y está haciendo que entonces el borde norte del anticiclón se aproxime hacia la costa. Ese es el caso que podríamos pensar está ocurriendo en cualquiera de estas dos situaciones, pero más dramáticamente probablemente en la situación del 5 de marzo. ¿Ok? Entonces tenemos esa presencia de ciclones teniendo este tipo de efecto. Y vuelvo a insistir, cuando ya el viento se relaja, es decir, cuando hay un periodo de relajamiento del viento norte lo suficientemente grande, entonces el anticiclón se aleja de la costa y probablemente ya no vuelva a tener oportunidad de acercarse a la costa. Muy bien. Presento entonces aquí ahora los resultados de lo que sucedió entonces el 10 de enero, como una primera situación. Tenemos entonces aquí una situación de circulación anticiclónica, en la cual tenemos también viento del noroeste de aproximadamente 0.02 newtons por metro cuadrado. Si nos vamos a la gráfica de la evolución de la estratificación o de la diferencia de temperaturas, en color negro tengo la temperatura a 5 metros de profundidad y en azul la de 24 metros. Bueno, aquí observamos entonces que para el 10 de enero, que está señalado por esta flecha roja, hay un descenso de la temperatura en la capa de 5 metros y hay un ascenso de la temperatura a 24 metros. Esto me está diciendo que está ocurriendo mezcla. Y bajo estas condiciones, entonces, la concentración de clorofila alcanzó los 3 miligramos por metro cúbico.
¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora para el 21 de enero del 2012, tenemos que la circulación que estaba dominando sobre la boquilla era circulación ciclónica. Teníamos un viento relativamente fuerte de alrededor de 0.04 newtons por metro cuadrado. Si vemos la evolución de la temperatura, ahora vemos que prácticamente lo que desciende exclusivamente es la temperatura a 5 metros de profundidad y a 24 metros de profundidad prácticamente la temperatura se mantiene igual. Esto querría decir entonces que estamos experimentando un proceso de surgencia. No necesariamente que el agua subsuperficial esté aflorando a la superficie, pero sí hay un movimiento ascendente que está permitiendo entonces este descenso de la temperatura a 5 metros de profundidad. Entonces, bajo ese tipo de condiciones tenemos que la concentración de la clorofila A es más alta, está alcanzándose valores de 11.5 miligramos por metro cúbico. Me voy al último caso, en donde tengo el 3 de marzo del 2012, nuevamente tengo una circulación anticiclónica dominando sobre la boquilla y ahora el viento es considerablemente más energético, es superior a 0.04 newtons por metro cuadrado. Existe entonces un descenso de la temperatura a 5 metros, pero también existe un ligerísimo cambio de temperatura a 24 metros de profundidad. Me sugiere principalmente o primordialmente surgencia, pero hay indicios de mezcla. Y bajo este tipo de condiciones, es decir, con una surgencia y una ligera mezcla, entonces tenemos que las concentraciones de clorofila ahí lograron ser bastante altas. Muy breves, muy breves, eso ya lo discutiremos en otra ocasión, pero fueron los valores más altos, 18 miligramos por metro cúbico. Podría yo decir que en promedio la concentración de clorofila en eventos de surgencia en la costa de Baja California es de alrededor, en promedio, de 5 miligramos por metro cúbico. Entonces, esto es un valor considerable a tomar en cuenta. Antes de que termine yo de esto, me gustaría decirles que aquí, lo que están viendo aquí es en esos colores la concentración de clorofila y está puesta como el logaritmo de la concentración de clorofila. Por eso es que ven valores negativos acá. No se vayan a ir con la finta de que algo está mal, no, simplemente son valores del logaritmo que están presentándose acá, logarítmicos, para poder resaltar entonces estos contrastes de concentración. Muy bien, pues entonces puedo concluir diciendo que en el periodo que estuvimos trabajando, de diciembre de 2011 a 2012, observamos 5 periodos con alta concentración de clorofila que muestran variabilidad en función de la estratificación creada por la interacción entre el viento y los remolinos de mesoescala. La estratificación se definió como la diferencia de temperatura entre la capa superior e inferior. Se considera que ocurre mezcla completa cuando la diferencia de temperaturas es menor o igual a 1.3 grados centígrados. Y de acuerdo a la evolución de la estratificación, entonces, el 10 de enero, el mecanismo primordial para la concentración de clorofila fue la mezcla del 20 al 27 de enero y el 3 de marzo, cuando alcanzó una concentración superior a los 11.5 miligramos por metro cúbico, el mecanismo que estuvo actuando fue surgencia y mezcla. Hay eventos con concentración de clorofila A que están apenas por arriba del promedio y estos ocurrieron a partir de breves momentos de mezcla, viento moderado del oeste y circulación ciclónica. Debo decir aquí, no lo presenté, no hablé para nada de ello, también hubo un evento de concentración, el más duradero de todos ellos, que se debió a un evento del viento norte. Valdría la pena en alguna otra oportunidad hablar de ello. Los episodios con alta concentración de clorofila A ocurrieron para viento del oeste con esfuerzo del viento superior a 0.04 newtons por metro cuadrado y circulación ciclónica o circulación anticiclónica. Es decir, aquí parece que toma importancia el viento sobre las estructuras de circulación que tenemos presentes, ¿no? Y vale la pena decir también que la concentración más alta de clorofila se alcanzó cuando existió surgencia en la columna de agua, es decir, esos son los procesos que mayor concentración de clorofila producen. Con esto concluyo, agradezco el tiempo que me hayan dedicado y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Reyes Hernández. Si puedes dejar de compartir pantalla. La verdad es que es un tema muy complejo el que acabamos de ver sobre los remolinos de mesoescala.
con la participación tanto del doctor Cristóbal Reyes como de la participación del doctor Miguel Ahumada. Hay una pregunta, un par de preguntas nada más. Les recordamos que si tienen alguna pregunta que quieran hacer a nuestros ponentes en este ciclo dentro del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, lo pueden hacer directamente en Zoom, en Facebook, perdón. Entonces, cualquiera de los dos, quien se sienta más a gusto contestando las preguntas. La primera es que si estos remolinos están relacionados con las urgencias del área. Perdón otra vez. Si los remolinos de los cuales nos hablaron están relacionados con la surgencia que está en esa zona. Para la parte que estoy hablando yo del margen occidental del Golfo de Tehuantepec, sí, sí están relacionados. Y Doctor Miguel, adelante. para lo regional, pues es que lo que pasa es que hay una confusión generalizada con llamarles urgencia a lo que pasa en el Golfo de Tehuantepec como resultado del forzamiento del viento del norte. En realidad no es surgencia, o sea, hay surgencia, pero es un área muy reducida comparada con toda la extensión sobre la que influye el viento y que es más mezcla turbulenta. O sea, hay un proceso de mezcla, algo parecido a lo que comenta Cristóbal, en lo que se mezclan aguas subsuperficiales con las superficiales y hacen que los nutrientes estén disponibles para que haya florecimientos. También hay abordamiento como fuga, ¿no? Como si bombearas agua del interior, de la capa subsuperficial hacia la superficial. Ujú. Pero en términos genéricos le llaman surgencia. Los oceanógrafos físicos no solemos decir que es surgencia, pero para que no se confunda, o sea, puede haber surgencia en un remolino ciclónico, puede producir un ascenso de agua en su interior, un remolino ciclónico. eh, También podrías llamarlo surgencia. O sea, nosotros podríamos decir que es transporte vertical de nutrientes, por ejemplo, y otras propiedades, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias por la aclaración. Em, y la última pregunta es, ¿cómo afectan estos ciclones y anticiclones a las comunidades costeras del sureste mexicano? Si tienen algún tipo de influencia. ¿A la ¿A las gente comunidades o humanas? a las especies marinas? Si quieren podemos responder las dos, a la gente que vive en la costa, si de alguna manera le afecta y Ok. cómo le va a las Ujú. especies que andan ahí a la mitad del agua. Miguel, ¿la contestas o? Eh, Pues la presencia misma de los remolinos afecta el clima, o sea, hay una interacción entre el remolino y la atmósfera que va a afectar la temperatura de la atmósfera, va a afectar la humedad, las precipitaciones en un momento determinado. Por ahí traemos un artículo que recientemente sometimos donde estamos viendo que hay una relación entre la presencia por lo menos descriptivamente lo estamos haciendo ahí, hay una relación entre la presencia de remolinos y la intensificación del huracán Otis, por ejemplo, ¿no? O sea, los remolinos, por ejemplo, de unos 10 años para acá, o tal vez un poquito más, se ha hecho mucho énfasis en algo que antes se ignoraba, que es cómo los remolinos que son generados por el viento, también ellos afectan al viento, o sea que es un efecto recíproco, ¿no? Se originan por el viento, pero terminan afectando el viento. Entonces hay una interacción y eso afecta las condiciones atmosféricas que seguramente tienen consecuencias locales en el clima local, muy localmente, podría por sus dimensiones. Y en términos de comunidades costeras, yo había pensado poner un ejemplo, no lo dije. Por ejemplo, en arrecifes coralinos, que es algo de nuestro interés en el observatorio costero, ¿no? Es el centro de nuestro estudio en el observatorio costero de Copalita, es que los remolinos al acercarse a la costa, pues hacen que haya nutrientes disponibles para que el coral se alimente, ¿no? Para que pueda, y las demás poblaciones que viven en el arrecife de coral. Muchas gracias, doctor Miguel. No sé si doctor Cristóbal quisiera complementar.
Bueno, por lo que estaba yo presentando, digamos que cuando tenemos oportunidad, cuando la estructura entonces de la termoclina nos hace posible el ascenso del agua, este, simple y sencillamente ese transporte vertical está cargando nutrientes y si hay las condiciones de luz suficientes, entonces se va a producir ahí una alta productividad primaria y las consecuencias sobre, digamos, para la comunidad, que es esencialmente aquí es pesquera, pues yo creo que les representa un beneficio a ellos en esas circunstancias. Pero será muy bueno en algún momento dado poder distinguir. Necesitamos, digo, en cuanto al trabajo que presenté, es necesario hacer, son 5 casos muy pequeños. Necesitamos encontrar una mejor relación todavía entre lo que es la forma en la que está soplando el viento y la relación del movimiento de los ciclones. Aparentemente, con la idea que quise transmitir aquí es que la circulación ciclónica y un viento fuerte es el que va a favorecer, digamos que se produzca esta surgencia y probablemente el afloramiento de agua hacia la superficie. Esto no parecería novedoso, porque ya desde hace miles de años, no miles de años, pero hace mucho tiempo que ya se maneja esto, pero no se maneja en términos de la relación de lo que estoy planteando, de la forma en la que está soplando el viento, de cómo está actuando o respondiendo el remolino y además el proceso de estratificación y mezcla. ¿Es mezcla, es surgencia o es una combinación de mezcla y surgencia? Por lo que aquí vimos, pues está destacándose como principal factor la surgencia y luego la mezcla, que no es otra cosa más que el abordamiento de agua, el ascenso de agua y luego la mezcla turbulenta. Insisto nuevamente, el abordamiento y la mezcla son 2 procesos distintos. Uno es en 2 sentidos, el otro nada más es en un solo sentido. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal, y gracias por compartirnos todo este conocimiento y aclararnos ciertos conceptos que parece que para nosotros son un poquito, los mezclamos entre ellos, ¿no? Em, Una última pregunta que acaban de poner, les recuerdo que estamos un poquito diferidos ahí con Facebook, que si en vez de surgencia no es mejor llamarlo afloramiento o simplemente estamos hablando de aproximaciones diferentes dependiendo del enfoque que esté dando cada Ah, persona. si Adelante, ustedes, Cristóbal. si ustedes están familiarizados con gráficas en donde se presentan contornos de temperatura, cuando hablamos de surgencia, simplemente vemos que esas líneas o esas isotermas lo que están haciendo simplemente es elevarse. No necesariamente tienen que salir a la superficie, pero eso ya lo podemos considerar una surgencia, una elevación de esas termoclinas. Cuando esas termoclinas rompen hacia la superficie, a eso le llamaremos afloramiento. Entonces, están dentro del mismo mecanismo, pero son 2 conceptos distintos. No, muchas gracias por las aclaraciones en los conceptos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Quisiera agradecer a nuestros 2 ponentes, el doctor Cristóbal Reyes Hernández y el doctor Miguel Ahumada, ambos investigadores en la Universidad del Mar en Puerto Ángel. Muchas gracias por estar aquí, por compartir su información. Eh, Les recordamos que este seminario lo vamos a poner también en la página de YouTube por si quieren compartir ahí la información. Y antes de despedirnos, a mí me gustaría dar un anuncio. Del 3 al 5 de septiembre del 2025 se va a llevar a cabo en la ciudad de Mérida, en el CEPSIS, una instalación de la UNAM, el segundo Simposio Internacional de Resiliencia Costera. Esto en el marco de una serie de actividades que va a estar desarrollando el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera durante este 2025. En un momentito voy a poner aquí en la página de Facebook el enlace al sitio para que lo puedan visitar y durante el mes de mayo estaremos recibiendo sus resúmenes para poder participar como ponentes o también, bueno, como ponentes con charlas o también como ponentes con carteles. Entonces, ese es el anuncio. Estamos muy a tiempo. Estamos estrenando sitio el día de hoy. Entonces, bueno, ese es el anuncio que quería hacer. De nuevo reitero el agradecimiento por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera a la presencia de nuestros 2 ponentes del día de hoy dentro del ciclo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera.
Muchísimas gracias, doctores, y muchas gracias a todos nuestros espectadores. Buenas tardes. Muchas gracias. Bye.